Ese número es un número muy bonito, pero no quiere decir que somos los mejores ni los que más ganamos. Aunque digan que ganamos más por persona, no es la realidad completa de eso. Es simplemente un número de posicionamiento donde indica que la economía de Panamá está buena y que está mejor que en Chile con respecto a haber hecho un cuadro comparativo a esto, pero más bien yo lo dejo como una tarea si ustedes quieren ser curiosos. ¿Cuáles son los índices económicos de Chile con respecto a los de Panamá? Para que vean bien. Sin embargo, con las cifras que les di yo anteriormente, pudieron ver clarito que la economía de Chile es mucho mayor, es 3 veces más grande que la de Panamá. Creo que hice un estudio de los índices Gini. La verdad que me pasé una semana poniendo al día estos números de economía. Bien divertido porque uno ve algunas veces cosas que son buenas y otras que son malas y cosas que son sobre todo prospecciones interesantes a futuro. ¿En dónde estamos parados? Entre marzo del 2006 y marzo del 2016, o sea, en 10 años, en Panamá se crearon 554.000 empleos, ¿ok? De los cuales 145.000 eran empleos informales. Y yo voy a aclararle un punto aquí. Los empleos informales no son necesariamente lo que uno piensa que son los boneros o, o el señor que vende plátanos desde el camión en la esquina. Sí son parte del sistema informal de trabajo, pero no son todos, ¿no? Ahí no entra todo. ¿Okay? Nosotros como guías somos parte del sistema de profesiones informales. Simple y llanamente somos trabajadores independientes. Algunos cotizan en el Seguro Social, otros no. Tenemos un registro de operación. Algunos tienen hasta una compañía registrada, pero forman parte del sistema informal. O sea que hay una cantidad de gente que eran para esa época el 26%, algo del 2006. Los 10 años entre 2006 y 2016 era el 26%. ¿Okay? Pero hoy en día el trabajo informal representa el 44.9, el 45% del año pasado. Esto entra también gente, por ejemplo, el plomero que viene a su casa, aunque te dé una factura, ellos van a declarar ingresos y si llega debajo o sea, sobre los mínimos, van a pagar impuestos al respecto. Tienen un registro de operación, como dije yo, a lo mejor pagan seguro social, a lo mejor no, pero un plomero, un electricista, un albañil que hace trabajo, el que hace mantenimiento de los aire acondicionados, que es independiente, es un trabajador informal. Los guías de turismo somos trabajadores informales. Y esto es un universo enorme. O sea, esto quiere decir más que nada que no trabajamos para otras personas. La forma de presentar los servicios son de diferentes formas, pero no trabajamos para una compañía per se. ¿Okay? Y somos microempresarios en cierta manera. Ahí sí podemos entrar, pero seguimos estando dentro de la técnica de trabajadores informales. Los taxistas son trabajadores informales. Ellos pagan una tasa de impuestos anual por la placa, pero ellos no declaran ingresos, así que no se puede medir. Hoy en día, para el 2019, teníamos 716.113 personas en empleo informal no agrícolas, que quiere decir que no se ha incluido en el campo agrícola, que es un segmento aparte. O sea que si uno resta dentro de esa fuerza de economía que hablábamos antes de trabajo, que eran 2 millones, nos quedaría menos de 1.300.000 personas con empleos formales, cotizando en el Seguro Social, pagando impuestos, estando dentro del sistema económico. Ellos lo más seguro de que reciben una nómina bancarizada, o sea, les pagan por ACH, les depositan, tienen una tarjeta de débito, esto aporta por intereses, impuestos indirectos al Estado. O sea, hay una parte sumamente importante porque hemos reducido otra vez el punto, que no es el público de consumo, estamos hablando del público que aporta al sistema. Y el aportar al sistema, tanto la parte privada como pública, es extremadamente importante porque es lo que mueve la maquinaria, es lo que produce más ingresos al Estado, que a su vez deben ser redituados o reinvertidos en obras públicas, caminos, salud, educación, etc. De ese,
lo que había hablado antes, del 7.1% de desempleo, que está proyectado para el 2020 llegar al 20%. Ojalá la economía de nosotros se reactive de otra forma y se reactive más dinámicamente y podamos revertir esa proyección lo más rápido posible. Lo bonito de la economía es que si se manejan números y se estudia y se puede utilizar qué es lo que ha pasado antes, se puede llevar hacia adelante cambios y evitar errores que se han producido previamente. Tenemos una economía en toda parte del mundo que es diferente, que ya no es la economía tradicional, lo mismo que para mí hacer esta presentación. No puedo hacer ningún tipo de proyecciones económicas. Me baso en lo que yo he encontrado nada más, por eso que no van a ver mucho de eso aquí. Dentro de ese punto de economía informal tenemos minería y construcción 31%, vendedores y comercio otro 31%, manufactura y transporte, y aquí incluiría la parte de maniaturas, tenemos un 19%, o sea, tenemos los que manejan buses, sean con placa, sean sin placa, o sea, los que llamamos piratas, parte de la economía informal, lo quieran o no. ¿Okay? Los que nos hacen el transporte de los pasajeros forman parte de esa economía informal, lo que ellos declaran y algunos de ellos están en el seguro social, pero forma parte de ese 19, casi 20% del grupo. Y un poco más del 13%, quizá para finales de 2019 era un poquito más, casi llegando al 14%, son los que aportan al seguro social. Entonces ya, si vemos lo que significaría eso, que más o menos unas 100.000 personas del punto de 700.000 informales son las que aportarían a la caja del seguro social, más el 1.300.000 que están en la otra parte. Eso también es un número que debería para trabajar, que seguramente lo trabaja las cajas de seguro social para saber cómo van sus ingresos, y hoy en día me imagino que están pues haciendo números como locos para adelante y para atrás, como estamos todos en este reloj. Ahí tenemos un ejemplo de economía informal. Estos son la gente que corta el cabello, los peluqueros que están ahí en Caledonia haciendo su trabajo. ¿Okay? Este señor es parte de la economía informal, pero fíjense la importancia. En los dos, hoy que es el Día del Padre, mis felicitaciones a todos los padres aquí, entre los dos posiblemente hayan levantado familia, llevado a sus hijos a un estudio superior, grados universitarios, y quieran o no, son un aporte sumamente importante de esa economía. El hecho de que ustedes oigan que una persona en economía informal no significa ni que se le debe menospreciar, ni menos darle menos importancia. A veces esas personas mueven más cifras en economía que las mismas del sistema formal. Así que es sumamente importante tomar en cuenta este factor que a veces se pone de un lado y se olvida uno de ellos. ¿Okay? Aquí, me aprovechar a refrescar la garganta. Aquí tenemos lo que significa el aporte del sector turístico al país. Para 2017 entraron brutamente 6.856 millones de balboas, 11% del Producto Interno Bruto fue debido al turismo. 138.000 empleos directos e indirectos. 7% del total de ocupados del país, esto por la misma fuente de la Autoridad de Turismo, fueron del sector de turismo. O sea, cuando hablo del sector turístico estoy hablando de hotelería, aviación, estoy todo lo que engloba esto allí. ¿Okay? El índice de competitividad en Panamá es alto, con todos los problemas que nosotros tenemos. El índice de competitividad está en 35 sobre 136. Estamos en un buen punto, pero tiene que mejorar porque todo el mundo detrás, y más en estos tiempos, va a competir mucho con nosotros. Para el 2019, el transporte aéreo, y estamos hablando específicamente en este caso Copa y un mínimo con lo que es Air Panama, aportó a la economía 2.700 millardos o 2.700 millones de dólares. ¿Okay? Metiendo la aviación, que antes yo no la puse, pero con la aviación y el turismo a nivel de hotelería, tours, todo lo que implica los dos puntos, englobándola, ya tenemos un
14% del Producto Interno Bruto y 238.000 empleos. 238.000 empleos. Esto es una cifra sumamente alta que en este momento todo el mundo de una manera u otra lo estamos sufriendo. Y obviamente el país. Los turistas con estadía, de esos 6.000 que yo di primero, los turistas con estadía dejaron 5.800 millardos aproximadamente de dólares. Okay, estas fuentes fueron sacadas de IATA, que es la institución que regula las líneas aéreas y transporte, y Forbes, la revista Forbes, que es uno de los indicadores económicos que también se utilizan a nivel mundial para poder ver índices económicos. Aprovechen que apunten las terminologías. El Producto Interno Bruto es como la tienda de Producto Interno, ¿ok? Es el PPP, o Humano de Desarrollo, o Índice de Desarrollo Humano, es el HDI, Human Development Index, es lo mismo, traducido en inglés. Y cuando yo hablo de 1.000 millones, en castellano hoy en día, reconocido por la lengua, son 1 millardo, equivalente a 1 millón, a 1 billón, perdón. 1 billón en inglés, 1 billion es la expresión en inglés. Entonces, no nos conformamos porque 1 billón en castellano es 1 millón de millones. Es una cifra totalmente diferente. Ok. Déjenme ver si me traté. Ok, en las cifras macroeconómicas, para que sigan apuntando, ya habíamos hablado de cuánto es el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué es lo que importa y exporta Panamá? ¿Dónde se mueve esa plata en estos capitales? Panamá tiene una cifra de exportación sumamente baja, 713 millones de dólares. Después vamos a tocar ahorita. Importamos 12.836 millones. Sí, fuera de Panamá. Ellos entran al país, se desempacan, se reempacan y se redistribuyen a cualquier otra parte de la región o inclusive Europa, de acuerdo a las ventas que se hagan. Y eso son las cifras de la zona franca de Colón. Tenemos en exportación, ellos tienen para el 2008, 9.810 millones, para el 2019, 12.378 millones. Pero en importaciones, ellos tenían, y aquí hay un error, y me van a disculpar, porque es al revés. Eso es por la forma como se maneja esto. Pasaron de 8.656 millones, pasaron a 15.945 millones. ¿Ok? Perdón. En el 2012. Lo que quiero poner aquí en cifras es que se importaron mucho menos mercancía de la zona franca, dejando un margen de ganancia de unos 1.200 millones de dólares. Esto en la zona franca. Esto lo que quiere decir que la zona franca está dejando una ganancia menor que la que aporta el canal a la República de Panamá en los tiempos actuales. Sabemos que la zona franca está pasando sus temporadas muy difíciles. En comparación al año 2012, la zona franca tuvo unos ingresos de 3.000 millones de dólares. O sea, ella realmente exportó 15.900, casi 14.000 millones, importó la mercancía en 12.000 el valor de importación. Okay, los términos de FOB y CIF, como dije, ya lo voy a explicar un momento, pero voy a volver al punto de 713 millones de dólares, que son las exportaciones de Panamá. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es lo que nosotros sacamos fuera de Panamá. 12.000 millones de importación, quiere decir lo que nosotros importamos, o sea, la comida importada, los bienes importados, el aceite de oliva, todas esas cosas, los
los Nike Shoes, todo ese tipo de cosas son las importaciones. Ahora bien, cuando nosotros medimos los 713 millones, ¿ok? Y le ponemos 9.000 millones de ingresos por turismo, se lo añadimos ahí. Le añadimos, en este caso voy a corregir las cifras porque fue error mío, son 1.000 millones, no, perdón, no, ahí no las puse. Tenemos los 3.365 millones de ingresos del canal. Ojo, cuando nosotros hablamos de 3.365 son los ingresos brutos del canal, no lo que el canal le ha dado al Estado, pero todos esos millones fueron producidos afuera. Entonces el canal vende servicio y el servicio es una forma de exportación. Entonces esa plata viene al país. Y tenemos 3.365 millones de dólares que el canal importó para Panamá. Le sumamos los 9.000 millones que el turismo importó para Panamá. Eso da 12.365 millones. Y le añadimos los 713 millones de exportaciones de los bienes que Panamá exportó. Tenemos un total de exportación en Panamá de 13.78 millones contra 12.000 millones de exportación. Tenemos un superávit de unos 200 millones de dólares aproximadamente, sin meter los 1.000 millones de zona franca. Okay. Todavía el país, al ser un país tan pequeño, pero como nosotros vivimos no del país adentro, sino del país afuera, todo ese tipo de cosas, yo quiero que entiendan, nosotros exportamos el canal, nosotros exportamos Panamá cuando hacemos turismo, eso es sumamente importante. Cuando nosotros hacemos esto, no es algo tangible, pero al final sí se mide por calidad en el servicio. Si el canal hace un buen servicio, la gente sigue tomando el servicio del canal. Obviamente es un punto de competitividad que viene incluido con los servicios portuarios que vienen a ver en la zona y todo lo demás. Cuando nosotros hacemos un buen servicio de turismo, nosotros estamos exportando Panamá y eso es importante que suma las cifras de los pasajeros que entran, de los visitantes que entran al país, porque seguimos exportando en mayor cantidad al Panamá. No solamente son 713 millones de exportación en melones, guineos y otros rubros. ¿Okay? Cuando yo hablo de CIF y FOB, CIF es el costo de seguro y flete, o sea, la mercancía montado en cuánto me vale el producto, $1 me vale en Estados Unidos, más lo que me cuesta en seguro en el barco, más lo que me cuesta con el barco traerlo a Panamá. Y FOB, que es la parte que se utiliza para exportación, es la mercancía vendida en $1 más lo que ya he pagado por la grúa, el movimiento, el manejo de la mercancía puesto en el barco, listo para mandar. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir CIF y FOB, son las terminologías que se utilizan a nivel de importación y exportación. Cuando uno importa, uno ve el precio CIF que vale en el puerto de origen y uno ve el precio FOB en el puerto de origen y cuánto me queda la mercancía CIF que es puesto aquí en la puerta de mi negocio en Panamá. ¿Okay? Nosotros exportamos 3.000 millones en servicios a los Estados Unidos en general, ¿okay? Que son servicios, eso es para que entiendan, como estamos hablando de exportaciones, importamos. De esa importación, 1.500 son zonas libres petroleras. ¿Por qué? La gente se olvida, nosotros no producimos petróleo, pero tenemos un centro de logística donde los barcos se aprovisionan de petróleo, bunker, en específico para los barcos, más combustible de avión, por la cantidad de tráfico aéreo que tenemos. Y eso son importaciones libres de petróleo, no es por solamente la gasolina para los carros de nosotros. Eso representa una importación de 1.505 millones en el mercado spot de dólares. ¿Okay? Ahora bien, eso también representa una exportación, porque si yo le doy a los barcos petróleo para seguir caminando, para seguir navegando, simple y llanamente compro en 1 y vendo en 15, por dar una cifra, no es exacta. Y entonces ya ahí se produjo un efecto de exportación. De China importamos 1.200 millones. ¿Ok? Ahora, ¿qué exportamos nosotros? Hasta el momento importamos más de Estados Unidos que de China. Acuérdense que hay una cifra alta también que viene de China, pero es por la zona
libre de Colón, que ya es otra cifra. Estas son cifras basadas en la parte económica de Panamá, no contando zona libre, ¿ok? Nosotros exportamos 143 millones, de los 713 millones, exportamos 143 millones a los Países Bajos. Es una forma relativa, se está utilizando por el transbordo puerto a puerto. ¿Okay? El puerto de entrada para la mercadería panameña es el puerto de Rotterdam, pero hay cosas, principalmente frutas, que van a diferentes destinos. Van a ir a Holanda, pero van a ir a Alemania, van a ir a Francia, ¿okay? Sobre todo que tenemos la exportación de melones, sandías, bananos, guineos y piñas. Okay. A Estados Unidos no exportamos tanto, son como 99 millones, donde hay robos metálicos que salen para allá. Y a China 60 millones, que el año pasado hubo un incremento en la cifra por la exportación de carne panameña. Los principales productos de exportación, cuando les pregunten, ¿y qué exporta Panamá? ¿Y qué produce? Bueno, producimos frutas, producimos harinas y aceites de pescado, y en una buena cantidad de exportación. Es muy interesante. Y hoy en día estamos dentro de las políticas de exportación de oro y cobre. Como detalle, Panamá tiene las mayores reservas de cobre y son una de las reservas potenciales de oro más grandes del mundo. Si me dicen personalmente, me alegra mucho que todavía no lo hayan explotado al 100% y espero que no lleguen a ese punto porque obviamente el impacto ecológico es muy elevado, pero eso no quita que la tentación, más cuando las economías están en crisis, de llevarlo hacia mayor cantidad de explotación, siempre y cuando el negocio sea viable. Y hablando del canal, que todo el mundo va a preguntar, ¿y el canal? ¿Qué es lo que hace el canal? ¿Cuánto produce el canal? El canal produce aproximadamente 6% del Producto Interno Bruto. Hay gente que dice, es que produce toda la plata de Panamá. No. El canal produce a nivel de ingresos brutos anuales para el 2019, año fiscal, produjo un ingreso de 3.365 millones de dólares, de los cuales le hizo un chequecito al Estado de 1.786 millones. Esas son las ganancias netas limpias del canal, y como el canal es una compañía del Estado, esa es la única compañía que va a darle 100% de sus ganancias al Estado. ¿Ok? Pero el canal, aunque tiene el 6% del Producto Interno Bruto, cuando nosotros metemos el canal dentro de las áreas logísticas, y estamos hablando del sistema de puertos, el sistema de tren, el sistema de embarque, desembarque de contenedores, manejo de contenedores hacia zona libre que vienen por el canal, y ahí estamos hablando de un 30% de la economía. Y cuando a eso le añadimos el sistema bancario y el sistema aeroportuario, pues ya hablamos de un 45%. ¿Qué quiere decir esto? La mitad de la economía está basada en el eje del canal de Panamá. Son cifras impresionantes, son números muy interesantes y son números que, por el otro lado, nos pueden indicar peligro. Nos pueden indicar hay que tener atención porque muchos huevos están metidos en una sola cesta. Lo más interesante y lo más beneficioso para Panamá sería hiperdiversificar la economía. Yo tengo conocimiento de que una de las cosas que el canal tiene en proyectos de desarrollo es la diversificación de la zona de canalera en otras industrias que pueden estar amarradas a la parte del canal. Eso es sumamente importante, algo diferente al ser bancario o aeroportuario, o sea, ensamblaje de vehículos y otras cosas más. El turismo es una de las cosas que ayudarían a que hubiese más diversificación en la economía y de una manera muy rápida también. Como un detalle y en cifras, porque a veces tenemos los turistas que preguntan, pero ¿y qué tuvo el canal de la administración norteamericana? Bueno, en sus 85 años de administración de los Estados Unidos, el canal aportó a Panamá 1.878 millones, un poquitico más de lo que nosotros le dimos, o de que el canal le dio a Panamá el año pasado. Eso en 85 años nosotros se lo hemos dado en un año. En 20 años de administración panameña, el canal ha producido para el Estado ingresos por 16.818 millones, 16 millardos, casi 17 millardos, que es
casi el presupuesto de la nación para un año, producido en 20 años bajo administración panameña. Estas cifras son buenas que ustedes las tengan porque la gente siempre lo pregunta. ¿Cuál es el beneficio de Panamá manejar el canal? ¿Y cuál es lo que aporta el canal a la economía panameña? Es sumamente importante. Nuestro canal es una cosa que además, por suerte, ha ido creciendo, pese a que las cifras van a dar un descenso del 21% para este 2020. En los ingresos del canal seguimos teniendo una cifra que va a estar por el orden de los 1.500 a 1.600 millones de dólares en ingresos al Estado. Así que no podemos quejarnos. El aporte del canal quizás tenga más peso este año en fiscal en la economía panameña que otros años por las circunstancias. Y a Dios gracias, podemos dar gracias que tenemos un canal administrado por nosotros, ya que ayuda bastante a la economía en este momento. Para que sepan, y ustedes pueden navegar y buscar las fuentes de información de todos estos números que yo les he dado, ¿ok? Lo tienen en la Contraloría General de la República. De ahí yo también entré a través de la misma Contraloría General, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que tienen números sumamente interesantes y pueden inclusive ampliar mucho la información. El Banco Mundial, okay, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la IATA, como dije yo, es la institución que regula las líneas aéreas afiliadas o para formar parte de la IATA. Ellos trabajan mucho en regulaciones, pero manejan las cifras de pasajeros que se mueven a nivel mundial y de todas esas cosas. Y hoy en día son las que están marcando los lineamientos de cómo van a ser los vuelos seguros, o sea, cuál es la bioseguridad para aplicar en los vuelos, lo cual es muy importante para nosotros para poder reactivar nuestra economía dentro del sector turismo. Y por supuesto la revista Forbes, que es una revista especializada en cifras económicas. Ha sido un poquito larga la charla, pero bueno, les agradezco mucho que me hayan puesto atención. Y bueno, ahora el micrófono queda abierto. Jennifer es la que se encarga de hacer los links para las preguntas. Bueno, Jan, las preguntas se han hecho por el chat. Aquellos compañeros que tengan interrogantes, por favor que la envíen por este medio. Tenemos pregunta de Benicio Wilson. Le pregunta a usted, ¿cómo la revelación de que el canal, por ser solito, no es el gran monedero del país? ¿Y qué palabras o comparaciones usa usted para hacer más fácil de entender esta información al turista? Ok. Yo lo primero que le doy al turista es cuál es la importancia sobre el PIB, o sea, cuál es el peso en el PIB de Panamá. Y como dije antes, ya sabemos lo que es el PIB con respecto al canal, ese 6% que tenemos ahorita. La cara de sorpresa del turista es enorme porque ellos piensan que el peso del canal es mucho mayor per se, pero después yo aclaro, y eso por eso yo di las cifras complementarias. Yo aclaro que el canal es el eje. Sin el canal hay una cantidad de cosas que no va a funcionar. Les aclaro muy bien que el canal representa el 6% y aproximadamente 10.000 puestos de trabajo, pero que el canal es el atractivo o es el conector de la economía portuaria que tenemos en Panamá. Y como nota y punto, Panamá está en uno de los sistemas portuarios más grandes del mundo, con un movimiento anual que sobrepasa los 7 millones de contenedores o de TEU, contra Singapur, que es el más grande del mundo, que tiene 12 millones de contenedores. Nosotros estamos solamente en unos 3 millones y menos de 3 millones de contenedores por debajo de Rotterdam, que es el puerto más grande de Europa. Entonces, si ya metemos los puertos de contenedores de Panamá, metemos el tren, metemos el sistema bancario, nada más en esos sectores, la zona franca, ya entonces nuestro PIB de un 6% va a subir a un 45%. Y así mismo, como lo estoy explicando ahorita, se lo explico a los turistas. Entonces ya los turistas se dan cuenta de la importancia del canal. Yo borro del canal esa ecuación y inmediatamente toda la ecuación se cae.
porque no tendría interés tener un sistema portuario. ¿Tendríamos un tren? Bueno, históricamente hemos tenido el tren, pero ¿qué tan importante sería, qué peso tendría? ¿El centro bancario? Podríamos pensar si funciona o no funciona, pero el atractivo es el manejo en números que representa el tener el canal de Panamá, lo que aumentó, que no lo puse en esta charla, el abrir un nuevo set de juego de esclusa, porque abrió a nuevos protagonistas en el cuadro con barcos portacontenedores más grandes, barcos gasíferos, y que son nuevos modelos que están cruzando el canal, pero eso aporta también el capital y hay nuevas industrias que van a crecer en paralelo a eso. O sea, que el canal es el eje, el canal es el atractivo, es el gancho para la economía. Y así mismo se lo pongo, ese 6% no se tiene que, que quitar, porque eso sería como qué parte es el motor con respecto al carro. El motor de un carro es aproximadamente eso, un 6, un 7%, si hablamos de espacio ocupado. Pero ¿qué hago yo si le quito el motor? Tengo asientos bonitos, carrocería bonita, ruedas bonitas y no voy para ningún lado. Entonces, el motor es el que hace que el carro sea el carro. El resto es un complemento. Manifiesta el señor Juan Antonio de la Guardia, presidente de la asociación, que Panamá mueve más contenedores que el puerto de Santos en Brasil, con un total de 210 millones de contenedores. Buen comentario el del señor Juan Antonio. Pregunta Luis Felipe Ramos, ¿cómo quedaría el coeficiente Gini aproximadamente para este año para Panamá? Me estás haciendo preguntas que se las quisiera hacer al mejor economista de aquí. O sea, ¿cómo va a quedar el coeficiente Gini? Si me dices el coeficiente Gini va a subir, ¿qué quiere decir no bueno? Bueno es cuando va para abajo. Oh, perdón. O sea, el coeficiente Gini lo que va a dar es que va a haber más disparidad, más desigualdad. En este momento, ya inmediatamente, si hiciésemos un índice de coeficiente Gini con el número de desempleados que hay y de ingresos que han descendido, vamos a encontrar con que hay gente que tiene unos ingresos todavía muy altos y hay gente que ya no tiene ingresos. Entonces, manejar el índice Gini en este momento es, primero que no es real, porque no hemos visto una economía que haya empezado a activarse. Estamos viendo una economía que todavía está bajando. Entonces, yo no puedo hacer una predicción. Lo que sí puedo predecir es que va a haber un diferencial enorme que va a indicar que precisamente la diferencia va a ser más grande. O sea, va a haber más gente teniendo ingresos y menos gente teniendo ingresos. Eso es parte del trabajo que tiene el gobierno por delante y de cómo va a equiparar eso. Gracias por la respuesta, Jan. Pregunta a la profesora Mayra Arango. Si usted basa la información laboral con las personas que cotizan en la Caja de Seguro Social o la basa con los impuestos de las empresas o las personas que registran declaración en la DGI. La cifra primero no la paso yo. Las cifras están basadas sobre la Contraloría y Censo. ¿Okay? Eso es lo que nos están indicando. Hay una parte que se trabajó con el Fondo Monetario Internacional, porque ellos necesitan tener cifras para saber cómo van a aportar de préstamos o ayuda a las diferentes economías y tratan de ir a las cifras más reales. Se basa mucho en lo que dé Contraloría. Entonces, yo no soy quien para manejar números en el sentido de que puedo decir, pero es que esto es aquí o esto es allá, sino en el sentido de que esto es lo que me están diciendo las autoridades pertinentes que manejan cifras. Por eso yo hice mucho énfasis, uno, de que yo no soy economista, sino que con casi 40 años aprendí a leer un poquito números de economía, porque los pasajeros, los visitantes, me pedían números de economía. Y lo he hecho de tal manera que todos puedan tener la misma capacidad de aprender a leer los números. Dar predicciones económicas o decir de dónde saco yo las cifras, ahí están referenciadas. Más si son reales o no, ya eso sería otro cuestionamiento. Nuestra percepción generalmente como personas, la mayoría de nosotros en la calle, es de que las cifras no son reales con respecto a lo que tienen los centros. Pueden que estén en una parte, hay que ponderar, hay que sumar uno de un lado, una de otro y ver cuál es esa media. Pero
yo sí creo que el índice de pago y ese 13% que cotiza en la caja del Seguro Social es de los informales, o sea, son las cifras que de acuerdo al mismo Instituto de Seguro Social lo ha pasado al centro de censo, ha informado que personas que no trabajan en la empresa, pero que tienen una empresita y han cotizado por ese lado. Entonces, esos son los índices que yo tenía del 13%. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cuántos taxistas cotizan su seguro social? Esa sería la pregunta, para saber cómo va ese índice del trabajo informal. Pero si yo tengo una empresita y yo quiero cotizar por mi parte en el seguro social, el Estado me lo permite. Entonces yo entro entre ese 13%. El taxista no lo hace porque él dice, no, yo si me pasa algo, yo voy al Santo Tomás. Entonces no cotiza, no quiere cotizar en el seguro social, pero está dentro de la cifra informal. Lo que no está es dentro de la cifra cotizante. El resto de la gente de la diferencia entre 13 y 100% es la que cotiza en el seguro social vía empresa o directamente con una empresa mayor que ya tiene una serie de empleados, más de 5 empleados, es lo que se toma en cuenta, empezar a entrar dentro de una empresa establecida. Menos de 5 empleados, eres una pequeña industria o eres inclusive todavía independiente. Pregunta el compañero Luis Felipe Ramos si usted recomienda abrir las fronteras en concepto migratorio para atraer más inversión. Sí. No es el contexto migratorio aquí, tal cual. Es una pregunta bien interesante. Panamá tiene las fronteras abiertas, no estamos hablando de las circunstancias ahorita. Económicamente, Panamá tiene las fronteras abiertas, nosotros tenemos cerca de 160 empresas multinacionales establecidas en Panamá bajo un régimen especial, ¿ok? Tienen un régimen impositorio especial, tienen un régimen laboral especial, donde hay una serie de personales que son extranjeros, ¿ok? Y hay una serie de personas nacionales, porque eso es parte del acuerdo. Tenemos a Dell, por ejemplo, que tiene los headquarters aquí, HP los tiene aquí, BAF alemana lo tiene aquí, Sanofi Aventis francesa lo tiene aquí. Y sí, hay que buscar todavía más incentivos. Panamá está en una encrucijada geopolítica mejor. Es un país con una política, políticamente un país estable, un país que tiene en la parte económica, no veamos los números macro en este momento, sino los números estables, que es una economía dolarizada, ¿okay? Es un país que tiene que reforzar sus leyes de seguridad jurídica, sumamente importante. No puede haber una ley para empresas multinacionales y una ley para otras empresas. Tiene que ser por igual, con la excepción para empresas multinacionales en ciertos requisitos. Y la quiero poner acá, pero yo no tengo los requisitos para entrar en la zona especial, también tienen que aprovechar y facilitarme, porque a lo mejor lo que tengo es un gerente extranjero y 10 panameños trabajando para mí. Y eso va a aportar, primero que va a aportar ingresos de capital, porque hay que tener capital de inyección para empezar a sentarse aquí. Segundo, va a aportar en contratación de empleados nacionales. Entonces, no solamente las multinacionales grandes, sino multinacionales pequeñas o medianas. Sería interesante, ¿okay? Que se vaya abriendo más la perspectiva y es una de las maneras de también empezar a reactivar bien la economía. Eso opiniones personales. Acuérdense que no soy economista, es mi manera de ver el mundo. Eh, y yo no creo que esté equivocado, por lo menos para mí. Bien, pregunta la compañera Antonella ¿cuál sería el porcentaje de descrecimiento económico para Panamá en este año 2020? Que Bueno, ella ha escuchado que puede ser de menos 4%. no, en 2020 menos 2%, que puede llegar a menos 4%, sí. O sea, yo no puedo especular. Yo la cifra de 2020 y 2021 la di en base a las cifras que me han dado. Porque si a mí me dice sobre el turismo, yo soy una persona, vamos a decir que soy una entidad como empresa, mi crecimiento para este año posiblemente sea menos 10% o quizás menos 80%. Yo no lo puedo ni siquiera saber en este momento. En este momento te puedo decir que va por el menos 80% si tomamos que se trabajaron 2 meses o 2 meses y medio. Va a ponerlo menos 75% al día de hoy. A lo mejor en septiembre yo puedo hacer viatura y ese número va a cambiar. Entonces, ¿cuáles son las cifras de crecimiento para Panamá? Todo depende de lo rápido que la economía se reactive. El problema de Panamá, y lo puse antes, por eso hice tanta hincapié, que somos 4 millones de personas, pero somos 2 millones
dentro de fuerza laboral, que somos productivos y consumidores. O sea, que somos los que aportamos a la dinámica del movimiento de capital en la calle. Yo trabajo, yo cobro, yo me compro un raspado, el raspadero vendió un raspado y puede pagarle los libros a su pelada. O sea, ¿qué sucede? Cuando eso se tranca, como se ha trancado ahorita, yo no trabajo, yo no tengo plata, mis ahorros los estoy sacando para comprarme el raspado, estoy comprando la libra de arroz. El raspadero no tiene quien le compre el raspado, ¿cómo le va a dar a comprar los libros a la pelada? Si tiene que ver qué hace para poder comprar la libra de arroz también en la casa. Entonces, esas cifras en este momento es sumamente complicado para hacer una proyección. Yo no soy experto en la materia y me imagino que los economistas, en función de los macro números, es que han estado haciendo esa proyección de crecimiento, o mejor dicho, en este caso es de crecimiento. Lo que me sorprende y me gustaría saber de dónde tienen la información, cosa que yo no he conseguido, en qué basan ellos un crecimiento del 4.2% para el 2021. Eso sí me sorprende porque eso es un crecimiento bestial. Bajo las circunstancias, estamos hablando de un 6.2% que hay que crecer entre hoy y septiembre del 2021. Y eso sí es un trabajo bien titánico. Si lo hubiese proyectado en turismo, logística, no hablo de la parte bancaria porque eso viene automáticamente, pero turismo y logística y agricultura, para empezar a exportar, son los puntos fuertes para nosotros. Construcción es un punto fuerte para nosotros, o sea, los megaproyectos que sí son endeudamiento del Estado, pero estamos hablando del Puerto Puente, estamos hablando de la línea 3 de metro y otros megaproyectos que se tienen por ahí. Si eso se activan y se le inyecta a la economía, aunque sea de préstamo, implica crecimiento en el Producto Interno Bruto, disminución del desempleo y economía de mercado donde empieza a haber plata corriendo en la calle. Entonces sí se puede hacer, pero hay que hacerlo muy seriamente y hay que sacrificar también de todas las partes. O sea, si nos vamos en confianza, cosa que me preocupa es cuando digo que si robaron, que si robaron y que se robaron. Eso es una de las cosas más malas que hay a nivel de índices económicos en el país. Se saben y no se tocan en las cifras, pero los que estudian y trabajan las cifras por detrás sí las tienen en cuenta. ¿Cuánto cuesta la corrupción? Es otra pregunta. Otra pregunta interesante. O sea, que Difícil. queda la interrogante de cómo se efectúa aquí la auditoría forense. Interesante. Hay que buscar un economista forense, un auditor forense, para que nos dé esa respuesta. Bien, Jan, te agradecemos tu tiempo, tu ponencia. Has reconocido que no eres economista, pero veo que aterrizas más que muchos. Eso sí lo tengo que reconocer. Aterrizas más que muchos economistas y financistas y bancarios en Panamá con estos temas. Creo que nos llevamos una excelente experiencia sobre lo poco que nos ha brindado para el manejo básico cuando estamos con grupos de turistas dándoles los servicios en Panamá. La enseñanza que nos queda, uno, confiar más en la información del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría, el INSE, que es el que emite el libro Panamá en cifras. También investigar en las páginas web de la Asociación Bancaria y para conocer un poco más la finanza de los bancos. También hacer investigaciones en la Asociación Panameña de Seguros y Reaseguros, porque ese es otro de los rubros que también mueve la economía nacional. Estoy de acuerdo con Jan, que me queda la lección aprendida de que debemos abrir un poquito el compás a mejor beneficios fiscales para compañías transnacionales para que hagan más inversión en Panamá, como también hacer beneficios fiscales para las empresas nacionales para que puedan también ellos hacer otro tipo de reinversiones y puedan mover la economía. Caso en el deporte, lo pongo de ejemplo, las empresas no quieren apoyar nuestros campeonatos nacionales porque no tienen ningún tipo de beneficios fiscales. Ese puede ser una alternativa para que las empresas confíen más en invertir propiamente, en hacer reinversión local y obviamente nuestro deporte también crezca. Acuérdense que estos son eslabones que nos pueden ayudar a crecer. Otra enseñanza que nos queda, rescatar la zona libre de Colón, que está sufriendo mucho en su economía. Tiene que rediseñarse. Tiene que rediseñarse, reinventarse. Creo que este periodo puede darnos ese espacio a los que administran la zona libre de Colón y específicamente también reinventarse y rediseñarse nuestra economía porque tiene falencias en algunos aspectos como el que tocó Jan, pues que todo el mundo señala corrupción y debemos tener ese tipo de mejora. Pienso que también el área agrícola deberá tener alguna nueva reforma agraria para mejorar el porcentaje de producción
que genera el país, que es muy bajo, y buscar maneras de mitigar un poco el ingreso de productos para que la producción local también pueda tener movimiento dentro del Estado panameño para beneficio de todos. Estas son las lecciones aprendidas que me deja de esta charla. Comprendimos un poquito más que el canal, sus brutos se mueven más en la parte de afuera, no tanto al interno. Entonces, por eso a lo mejor se podemos entender ahora por qué los números a veces no son lo que esperamos. Entonces, hemos comprendido eso en el día de hoy. Y tener las políticas portuarias, pienso que también hay que mejorarlas un poquito para ver mejores números en ese rubro, ya que también hay elementos de que no se auditan los números como deben de ser. Eso también es cierto. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nos queda en nombre de la Asociación de Guía de Turismo de Panamá, de la Cámara Nacional de Turismo y de la Autoridad de Turismo de Panamá. Le damos las gracias a ustedes por la participación y a nuestro expositor por su ponencia. Gracias. Tenemos mensajes. Mañana tenemos primicia. Tenemos como invitado al doctor Jorge Eduardo Ritter, que nos va a conversar sobre Panamá, periodo de transición y reversión del canal. El día martes a las 6 de la tarde. Seguimos el día miércoles. Dame un segundo. Rafa, ¿me quedo o me voy? Hola, Uni, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí tengo a Rosalba conmigo. Debo cerrarla porque no tengo data. Y para guardarla antes que se pierda. ¿Oyeron? Sí. Ah, dale, pues. Podemos abrir. Pues Rafa, puedes abrir otra y mandar nada más el link para que se unan. Pero no puedo unir, ¿ves? Porque no tengo. ¿Cómo hago con la grabación? Eso es lo que quiero ver, pero tengo que cerrar la reunión para poder verla. Ok, pero la parte que grabé yo acá, digo. Ah, no, ahora que cierres, él te va a decir que convertir y él solito lo va a guardar. Ah, ok. Y luego te chateo cómo es. Lo quiero cerrar porque no tengo data yo. Como estoy con la del teléfono, me quedé sin data. Listo. La voy a cerrar, ¿sí? Dale. Listo, no hay problema.